Andrés Manuel López Obrador le dijo a los banqueros que él no está dispuesto a contener al tigre en caso de fraude. Margarita Zavala va por el voto de los panistas. Y mientras el PRI lleva al caso las acusaciones contra Ricardo Anaya a la OEA, Anaya dice que la PGR es parte del equipo de campaña de Meade. El Tribunal Electoral levanta las restricciones para el debate. Advierte que la autoridad, el INE, exageró en su interpretación de la ley. Esto es 18 en la mira. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 18 en la mira. Esto es lo que hicieron los candidatos a la presidencia de la República durante toda la semana. Entre propuestas y promesas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los banqueros del país, a quienes pidió confianza y no nerviosismo por su proyecto de nación. El tabasqueño descartó confiscación de bienes, expropiaciones o nacionalizaciones. No vamos a afectar a la banca en nada, que tengan confianza, que se requiere una banca fuerte en el país. Por su parte, el candidato por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, se convirtió en el primero de los presidenciales en presentar su registro ante el INE. Posterior al registro, Anaya retó a su contrincante López Obrador a un debate y dijo: vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones. Mientras que el candidato por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dejó claro que su lucha está centrada por el momento en Ricardo Anaya, a quien exigió aclarar señalamientos en su contra de presuntas triangulaciones financieras. En un comunicado, Meade consideró altamente peligroso que un aspirante esté bajo sospecha. Bueno, pues ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador con los banqueros. Les dijo que, sin pregunta previa, que no les iba a expropiar, que iba a echar abajo el aeropuerto porque lo consideraba una obra pues, que no estaba en condiciones de ser terminada, que era un acto de corrupción y que lo iba a pasar, iba a negociar con los empresarios y se iba a llevar eso a Santa Lucía y que él directamente iba a controlar la inseguridad a partir de pues, lo que él ha hecho o hizo durante su gestión como jefe de gobierno, desde la cabeza, imponer condiciones a los distintos grupos policíacos y con eso controlar la inseguridad. Y finalmente vino la amenaza muy clara, ¿no? El decir, bueno, y si hay fraude, o sea, si no gano yo, pues simplemente se va a desatar el tigre, yo me voy a Palenque y pues a ver cómo le hacen para detenerlo. Y eso fue lo que definitivamente hizo que los banqueros abrieran los ojos así y generara una enorme, dentro por lo menos del sector bancario, una enorme preocupación otra vez con la amenaza del tigre suelto. López Obrador sin duda sigue teniendo la mejor ventaja, pero si uno observa la mayoría de las encuestas, es muy claro que tiene un techo. Dicen un techo de cristal, pero en realidad parecía losa de concreto. No logra rebasar el número de sus adherentes, de sus simpatizantes. Y este tipo de eventos son los que podrían ayudarle a conectar con ese otro votante. Por ejemplo, el sector productivo, el sector empresarial, el norte del país, que está muy preocupado por estos temas. Por lo que cuenta Serra, por lo que vemos en la pieza, da la impresión de que no le sirvió este evento para romper esa losa de concreto. El piso y el techo de López Obrador es prácticamente el mismo. Tiene un porcentaje electoral importante, pero su techo electoral parece ser el mismo. Y como dices, estos son los eventos, y un día antes de su participación en la bancaria, en un evento también con empresarios, con industriales, repitió muchos de estos temas. A mí me resulta muy preocupante que tú tengas que prometer que no vas a expropiar la banca a esta altura del siglo XX, parece... 21 ya. 21, ya del siglo XXI, parece sin duda un exceso. Estaba pensando en que es regresar a principios del siglo XX. Cuando él dice queremos regresar a la Constitución de 1917, es que está pensando en el siglo XX, precisamente, no en el siglo XXI.
Lo del aeropuerto es una barbaridad. Lo del Tigre es una amenaza ni siquiera velada. Lo que dijo sobre la Suprema Corte y el sistema de justicia, de que lo iba a sanear en 3 años, es otra amenaza apenas velada. Me parece que Andrés Manuel López Obrador no solamente no está aprovechando esa ventaja que tiene, la ventaja adicional de que sus 2 contrincantes se están peleando entre ellos, para realmente presentar una propuesta, un programa que realmente sea moderno y que se adapte a las circunstancias actuales del país. Y yo creo que ya el punto rebasó lo táctico, lo estratégico, si le convenía, si no le convenía. El punto es que está mostrando el grado de peligro que significa una persona que dice, si no gano, es decir, si hay fraude según quién, según yo, el Tigre se les va a ir encima. Le va a echar el pueblo encima a las instituciones si no gana él. No olvidemos, y en esto de lo riesgoso que significa la apuesta de López Obrador, porque es el puntero en las encuestas, que los presidentes de 2 de los 3 partidos que lo llevan son abiertamente chavistas. Y esas son desplantes. El de Andrés Manuel es un desplante chavista. Si no gano, el pueblo se les va a ir encima. Me pregunto, en caso de ganar, como indican las encuestas a la foto de hoy, faltan todavía algunos meses, cuando tenga un problema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿también les va a soltar el Tigre? Cuando tenga un problema con el Banco de México, que no le suelta dinero, que no le imprime billetes, ¿le va a soltar el Tigre? Cuando tenga problemas con el Congreso o con los medios de comunicación o con los empresarios, ¿también le va a soltar el Tigre? Me parece que hay una preocupación fundada de lo que es y lo que puede hacer López Obrador. A mí lo que me queda claro es que fue a la casa de los banqueros a hablarle no a los banqueros, sino a su propio público. Fue a decir este tipo de discurso. Eran los banqueros. Escúchame, en ese momento, claro. No lo era. No, sí, pero lo que está haciendo es lanzar un discurso a la opinión pública para mañana ir ante su gente, decirle, esto es lo que le dije a los hombres del dinero. Les dije que se van a someter directamente a lo que es este proyecto. No los voy a tocar, no los voy a golpear, pero aquí hay un proyecto popular a partir del cual se tienen que ajustar. Su público no era ese, él sabía, él llega a ese lugar, no recibe aplausos, no recibe reconocimiento, se va prácticamente solo y lo que va a hacer, que esto es muy obvio incluso por la cobertura que recibe, es tomar este tipo de discursos y lanzarlo ante quien tiene pues la interlocución válida, que es otra gente que lo escucha y que le gusta oír esto que dijo directamente. Pero yo lamento mucho la metáfora del Tigre. Como lamenté mucho el día que se le hizo una campaña en contra suya, sino que era un peligro para México. Es la otra versión del Tigre. Pero en plano, no hay manera de emocionar en una elección sin agitar el miedo. Como si la única razón para decidir en la boleta fuera el miedo. Mira, si no voto por López Obrador, se nos va a venir el pueblo. Y si voto por López Obrador, se va a caer el país. Es el discurso de él. Yo creo que este es un país que ya no se merece estar entre esos Yo creo dos que no se peligros. merece, por supuesto que no se merece, pero es el discurso que hizo en 2006, en 2012. en 2012 y ahora lo vuelve a repetir ahora. Yo creo que no hay un cambio. Insisto, decir que tú no vas a expropiar la banca y presentarlo como gran compromiso es irracional, es hasta violatorio de las leyes, no tiene ningún sentido, pero está trabajando con las mismas pautas, con los mismos elementos que trabajó los últimos 18 años. No hay sorpresas en ese sentido. Y hay una contradicción muy grande, que él se niega a sí mismo al decir no voy a expropiar la banca. Él dijo desde que es candidato presidencial en 2005 que iba a echar abajo las reformas salinistas. Y una de las principales reformas salinistas fue la privatización de la banca. Es, entre otras, las que han hundido al país, según López Obrador. Creo que ahí hizo un deslinde de sí mismo al afirmar no voy a expropiarlos. ¿Por qué? Porque estoy en contra de todas esas reformas neoliberales del salinismo, que son la privatización de la banca, el Tratado de Libre Comercio, la autonomía del Banco de México, etcétera, etcétera. Fíjate que ahí fue muy interesante porque López Obrador dijo, durante 3 años, los primeros 3 años no va a haber nada. Le preguntaron sobre las reformas, dijo, no las voy a tocar durante los primeros 3 años. Ya después, pues empezaremos a tratar de modificar lo que se puede modificar en algo que es parte de, pues,
un proyecto, sí, de largo plazo, de meter mano en aquello que sabe bien que ahora no lo puede hacer, pero que eventualmente tendrá, piensa, la mayoría parlamentaria y la fuerza suficiente. Ricardo, ¿es un peligro o no es un peligro? Yo creo que es un hombre que no la libra bien cuando le exiges definiciones precisas de política pública. ¿Y puro será que por eso no quiere debatir? No es su terreno. Y te llama la atención que mientras Anaya y Mid se están peleando, los dos que sí tendrían un debate interesante, que sí podrían contrastar ideas, mientras esos dos están enfrascados como si fueran perros de pelea, pues el otro, sin discurso, sin propuesta, sigue adelante. Yo creo que esto va a cambiar ahora que las campañas arranquen en serio, porque estas propuestas ahora sí se van a desnudar, se van a contrastar, y a lo mejor hasta Mid y Anaya suben el nivel del debate en el que participa el propio López Obrador. Sería interesante que suban el nivel de debate en el que participa López Obrador. Y sería interesante también que se definan capítulos. Por ejemplo, decir que va a acabar con el aeropuerto no lo puede hacer sin modificar las leyes. Ese no es un proyecto simplemente, no es una ocurrencia. Hay contratos asignados, miles de millones de dólares de obras ya construidas y que van a estar construidas para el 1 de diciembre. Eso es lo que tendrían que estar debatiendo, me parece, mucho más de lo que están haciendo Mid y Anaya respecto a López Obrador, en lugar de quedarse simplemente en las acusaciones de si tú eres más corrupto que yo. Hasta eso han quedado, ¿no? Se les ha pasado la mano en disputarse el segundo lugar cuando el otro está allá arriba en el primero con unas propuestas bastante Pablo, chavistas. diles que uno llega a la presidencia con el primer lugar, no con el segundo. El segundo no cuenta, el segundo no cuenta para nada. Pero te digo una cosa, lo riesgoso en esto es que tenemos una oposición dando por sentado que el primer lugar es López Obrador, absolutamente dividida y enconada. Dile a un priista cuál es su opción B y te va a decir López Obrador. Dile a un panista cuál es su opción B y te va a decir que el PRI jamás, que es López Obrador. Entonces, cuando se llega al escenario que tenemos hoy pintado con López Obrador presidente, vamos a tener un Congreso absolutamente dividido, como en Venezuela, una oposición totalmente dividida que no ha sido capaz de enfrentar al chavismo. Ante esta división me queda muy claro, ¿por qué si López Obrador dijo lo que dijo entre los banqueros, por qué no todo el mundo salió diciendo, ay, ¿por qué están, o esto es un peligro, esto debería haber sido el primer golpe o no a es la López mejor Obrador, opción? O no es la mejor opción, porque el pleito está en otro lado. O sea, López Obrador puede decir ahora lo que diga. Todo el mundo está interesado en si Anaya, si el PRI, si Mid, si hizo o no. Y mientras siga en ese debate, él podrá decir lo que quiera. Va a hablarle a su público y va a ganar con su público. A mí sí me sorprende en dónde estamos parados hoy, porque la triada, los tres candidatos, yo diría que son mejores que muchos de los que habíamos visto en las últimas elecciones. Incluso me atrevo a decir, este López Obrador es mejor que los anteriores. Pero Mid y Anaya son dos sujetos sofisticados políticamente, estudiados, entienden dónde está México y hacia dónde habría que llevarlo. Y eso que ellos podrían estar aportando a la campaña no está. Y yo le preguntaría a sus coordinaciones de campaña si esta estrategia de arrumbarse el uno al otro va a funcionarles a ellos. Pero sobre todo estoy convencido que a México no le está funcionando nada. Porque entonces no es la propuesta lo que importa, Pablo. No. Porque es la frase corta, chusca, están apostando a ser el segundo para ir a la confrontación con López Obrador, asumiendo que el techo de López Obrador no va a subir mucho más de donde está ahora, para tratar de canalizar el voto útil. Pero mientras tanto, como decíamos, lo dejan ir solo a López Obrador. Y quizás cuando alguno de los dos, quede como segundo, ya no les va a alcanzar el tiempo para alcanzar. ¿Sabes cuál es la definición de neurótico? Cuando te llega a atacar tu enemigo por la espalda, sacas un sable y te atraviesas a ti mismo a ver si con la punta le pegas al enemigo. Bueno, eso están haciendo Mid y Anaya, ¿eh? Es el neurótico. Pero me preocupa más Ricardo Anaya. El PAN tenía todo para regresar a Los Pinos en este sexenio y él dinamitó las alianzas adentro del PAN, dinamita el voto útil con el PRI y, ojo, ahí viene el conflicto con Mancera. Se está enseñando la punta de un iceberg que es el conflicto Anaya-Mancera. Dice Mancera, no voy a salirme de la jefatura de gobierno, no voy al Senado si no se hace el convenio de coalición de gobierno que antes conversamos y que no se ha hecho. Y que sea público y firmado. Anaya está dinamitando todas las cosas. Tiene una capacidad destructiva enorme. Es inteligente. Sí, sin duda es inteligente. Pero el tipo ha dinamitado ayer todo. Lo acompañó Mancera al registro. ¿Cómo te lo acompañó Mancera, estuvo ahí. Conoce a Mancera. Mancera dice, estoy contigo, pero cúmpleme. No me vas a cumplir,
Yo no voy al Senado y me quedo en la Pero jefatura la de declaración, gobierno. perdón, de Mancera de ayer es pública, abierta, sí, entre sí. medios, y puso una línea que si no cruzan Sí. allá va a ser Va a muy ser más difícil. difícil. Va a ser que de se ruptura sumen. también. Pero Claro. lo que también es cierto es que cuando uno escucha las propuestas, y en la bancaria sí lo hicieron, tanto Anaya como José Antonio Meade estuvieron en un plano en donde empezaron a elaborar esto que dicen, estamos hablando de proyectos que cada uno de ellos puede ser vendido a determinado público como posibilidades reales. El problema que tienen es que tanto Anaya con su problemática aquí planteada como Meade con lo que trae atrás están ante un callejón sin salida que si no lo saben romper, lo único, insisto, es que el tercer proyecto sería el triunfador. Yo Y a quiero ver, decir dónde está mi tenemos que ir- preocupación del rápido, porque acuerdo de tenemos que ir a coalición. Que lo que quizá le está pidiendo Mancera es que le firme que lo va a proponer para fiscal general. Porque eso es realmente lo que Mancera Ya está es una pidiendo. lucubración. Pero Pero bueno, No es ninguna lucubración. pues sí, Como Eso es suena, lo que Mancera quiere. suena mucho más a Ya, que ¿te quiere lo ser dijo? jefe de gabinete. Al deterioro de las alianzas de Anaya viene ahora la candidatura de Margarita, que es la que yo veo, al menos, ustedes me corregirán, como la única segura en la boleta electoral de parte de los independientes. ¿Tan segura que no está dinero? Ya dijo que, Dijo que no no necesita usa los 7 dinero. millones que le iban a dar. Es 4.7 millones. Es una muy buena táctica decir, me quedo sin financiamiento Tiene público. olfato político, Margarita. Claro. Es que sin duda es una mujer con gran olfato. Yo no sé si va a lograr arrancarle votos a Anaya o a alguien más, pero va a hacer ruido en esta elección. Es que yo, en efecto, no la daría por muerta en ninguno de los No, yo creo que lo que tiene Margarita además es ahora la capacidad de vender muy, muy caro un capital político que está ahí presente. ¿Hasta dónde va a crecer? Es precisamente lo que ella va a tener en su mano para en un momento determinado decirle a uno o a otro, aquí está Margarita Zavala, aquí está el peso, y a Ricardo Anaya le puede costar muy caro una ruptura que, bueno, pues quiso jugar, yo entiendo quizá era su única opción para ser candidato, pero esta es la parte del panismo que le puede ser fundamental, necesaria para poder ganar. Es que la presidencia. Margarita va a tener parte del voto panista que no se siente reflejado con Anaya en ciertas circunstancias, voto panista que no va a estar en las listas porque va a haber muchos panistas, hay que distribuir las listas de diputados Y otra parte del voto de Meade entre también. PRD, entre Movimiento Ciudadano y entre el grupo de intelectuales que Voto diferenciado. apoya a Meade. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, muchos panistas, yo no sé si preferirán votar por Margarita o por Anaya. depende en el cuánto caso de crezca. alianza con el PRD. Sería muy bueno ver un debate Anaya-Margarita, entre otros. Un debate Anaya-Margarita. Sí, ¿quién representa al panismo? ¿La que está acompañada de Felipe Calderón o el que está acompañado de Dante Delgado? Por eso este tema del Tribunal Electoral Ahora, Pablo, es importante. si no tuvieron debate interno, ¿qué van a tener No, debate No, externo? pero tienen que venir Ahora, los debates, van a tener que aquí estar, no se puede presento una zafar. queja. Hay quien adora la democracia de los votos. Y yo prefiero la democracia de las voces. Oír las A ver, voces, a ver, ¿cómo que es se eso? contrasten en debates, que los argumentos construyen mejores democracias que solo resolver en la urna. Son mejores Y las celebro- ideas que las voces. A ver, y celebro, una voz con buena Sí, idea es claro, una maravilla. depende de la voz. Celebro al tribunal que le dijo al INE, mire, no se equivoque, ¿eh? O sea, la democracia implica debate. Necesitamos oír las voces, que se escuchen, incluso en esta época tan rara de la intercampaña. Y yo creo que el INE sí tendría que ver si no se está pasando de tueste en la interpretación de esa ley. Ley mala, ¿eh? Se equivocó, el INE se equivocó, tuvo solamente en esta interpretación de que no hubieran debates dos que se opusieron a ello. Uno fue el propio Córdoba y Benito Nasif, que dijeron, no podemos votar con eso, votaron en contra, la mayoría dijo, no puede haber debates porque así está la interpretación de la ley y ahora tienen que pagar por ello, por andar legislando cosas. ¿Cómo que estuvo no la funcionan. votación interna? El Ahí está. problema es que el INE está realizando prohibiciones que la ley no contempla. sí, quizás sí, Pablo. No puede ir más, es lo que le dijo el tribunal, no puede ir más Su allá de lo que dice interpretación la errónea. ley. Pero- Entonces el tribunal otra vez le corrige la plana al INE que está excedido en sus facultades, cuando es una instancia administrativa que no debería importarle a nadie. Pero además es ridículo. Tú no puedes decir, se permiten las entrevistas, pero no se permiten los debates. Tú, haciendo un monólogo, puedes ir a hacer una entrevista, pero no puedes debatir con tu contrincante. Me parece que es ridículo y se está equivocando el INE una y otra vez el tribunal le está enmendando la plana. Me preocupa eso de cara al 1 de A mí julio. no, yo te voy a decir una cosa, a mí me da De cara al tranquilidad este 1 de tribunal. julio
No. Me da este tribunal. Pero el no, pleito, está el interpretando pleito, porque El también pleito. tribunal. No me preocupa el tribunal, me preocupa el pleito. No, pero el pleito ¿No? se resuelve de manera muy clara. El tribunal es el que tiene la última palabra. Y lo que queda aquí muy, muy claro es que el INE tiene una contradicción muy clara a la hora de que tiene que definir niveles entre libertad de expresión y dice que la defiende y sus limitantes. Y creo que ahora se fueron por una limitante que no pudieron. A mí me preocupa que el INE, con esto de llevar a cabo las intercampañas, que se lo mandata la ley, prohibir, ir más allá de sus atribuciones y prohibir los debates que el tribunal le corrige la plana. Pero, Pablo, da no la te impresión hasta que preocupes. tiene candidato. Por eso sí es preocupante. ¿Qué tal si el INE declara ganador a alguien que no ganó? No lleven puede las ser cosas eso, tan no puede lejos, ser, Pablo. no Sí, a ver, puede ser. Eso vamos a- sería grave. No puede A ver, ser. que le No, no puede ser. pregunte Puede el ocurrir. INE al tribunal algo en lo que tiene duda es lo más antiguo que hay en el sistema electoral mexicano desde que lo fundamos como está. Y está bien que sea el tribunal quien responda. Lo que hay es un conflicto. Pero imagínate. No me da, no es conflicto político. Es un conflicto, no, es un jurídico, conflicto es político grave. Imagínate por un segundo el proceso electoral de Coahuila llevado al ámbito federal con las diferencias entre el INE Como y dice el Isra, tribunal. la señora Otaola pondrá la última palabra, no se Y se acabó, preocupen. no Vámonos. pasa nada. Y todos Nos contentos. vemos Y el tigre en la próxima jaula. semana. Y el tigre en la- Próxima semana. No hay tigre, no No se hay tigre. preocupe. Es un Vote con invento. alegría, no con miedo. 18 en la mira. Nos vemos próxima semana.